Hace poco alguien de mi familia veía una cruz que tenía colgada al cuello y me decía: yo no entiendo esa obsesión de estar pensando en la cruz todo el tiempo. A mí me produce repulsión, como aversión a la cruz, a tanto dolor. Prefiero ver a Cristo resucitado que crucificado. Quise darle una respuesta teológica y bíblica muy profunda sobre lo que la cruz significa, el cumplimiento de las escrituras en Cristo, el signo del madero, del árbol, del Génesis y todo lo demás, pero preferí mirarle a los ojos y preguntarle cuál era la concepción que tenía del amor, cómo había sido amado y por qué tenía tanta aversión al dolor o al sacrificio por aquellos a quienes se ama. Y no es que las explicaciones bíblicas y teológicas sobren, es que lo que el amor es, lo podremos comprender solo en la medida que nos acerquemos al misterio de la cruz. Feliz Viernes Santo, yo soy Mapi Aldana y esto es Somos Suyos. Viernes Santo, hay tantas cosas que podríamos decir y me encantaría sacarles un video por cada reflexión que viene a mi corazón sobre la traición de los discípulos, sobre el miedo de Pedro, sobre el dolor de María, sobre el valor de Cristo para amar, sobre el sentido mismo de la cruz y el cumplimiento de todas las promesas, la redención que el Padre nos prometió desde el jardín del Edén donde Adán y Eva pecaron, se cumple hoy en la cruz de Cristo, en la entrega voluntaria del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que decidió tomar un cuerpo, que cuando nos vio perdidos y heridos por el pecado, que cuando vio que queriendo ser libres lo que hicimos fue elegir perder nuestra libertad, cuando vio que era imposible que ninguno de nosotros se pudiese salvar, cuando vio que padecíamos las consecuencias del pecado que elegimos, que sufríamos enfermedad, dolor, ruptura y muerte, cosas que Él jamás quiso para nosotros, el Hijo de Dios le dice al Padre: aquí estoy, mándame a mí. Ellos jamás se podrán salvar por su cuenta, solamente un sacrificio santo y eterno como el sacrificio de Dios mismo podrá salvarlos. Padre, envíame, yo me sacrifico. Y por eso la carta a los Hebreos pone estas palabras en la voz de Cristo: me has preparado un cuerpo y por eso digo aquí estoy, para hacer tu voluntad. Padre, quieres que los ame, quieres que los vuelva a rescatar para que vuelvan a ser alma y cuerpo, para que sus cuerpos puedan resucitar, para que ya la muerte, el dolor y la enfermedad no tengan la última palabra. Hazme como ellos, dame un cuerpo. Me has preparado un cuerpo para entregarlo, un corazón de carne para sufrir, cansarme, llorar y entregarlo hasta la última gota de sangre y agua que tenga. Me has preparado un cuerpo y por eso digo aquí estoy. Y me recuerda esa escena en la película de La Pasión de Mel Gibson, cuando Jesús está cargando esa cruz después de caerse y la Virgen corre y lo abraza, y él abraza esa cruz y en 2 momentos dice algo muy fuerte. Abraza la cruz y dice: Padre, estoy listo, mi corazón está listo. Y me recuerda esa escritura: me has preparado un cuerpo y por eso digo aquí estoy. Para esto he venido al mundo, para esto he tomado un cuerpo, para entregar el cuerpo. Para esto he querido hacerme uno de ellos, para amarlos y llevarlos conmigo junto a ti, Padre, para poder llevarlos a la resurrección. Y luego, en medio del dolor de María que lo mira, Jesús le dice: Madre, si ves, yo hago nuevas todas las cosas. Y es que tú y yo necesitamos que haga en nuestra vida todo nuevo, nuevas todas las cosas, toda nuestra naturaleza, todo nuestro dolor, nuestras rupturas, nuestras enfermedades, todos los rechazos, abandonos, abusos y agresiones que hemos vivido, todas las rupturas que hay en nuestro corazón y las heridas que no nos dejan amar. Hoy es el día en que desde esa cruz Él te mira y me mira y nos dice: si ves que yo hago nuevas todas las cosas, que solo en mí, si permaneces en mí, todo esto tendrá sentido. Hay muchas cosas que podríamos hablar, si ven, ya me alargué, muchas reflexiones que podríamos traer sobre todo lo que aconteció, lo que ocurrió este Viernes Santo. Pero yo me quiero detener porque el tiempo es corto en este video y no te quiero quitar mucho de tu tiempo de oración y reflexión en este triduo pascual. Quiero hablarte del amor que se hizo pasión. El video anterior sobre Jueves Santo, que aquí te lo dejo por si no lo has visto, estuvimos hablando de la Eucaristía y la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la sexualidad humana con lo que el Señor nos enseñó aquel Jueves Santo? Pues resulta que ese amor que lo dijo y luego lo hizo de una manera muy particular. Lo que aconteció en el pretorio, el pueblo que Él vino a salvar, lo entrega, lo traiciona, se hace ciego y no es capaz de verlo, solo ve sus leyes hechas por hombres, solo ve el cumplimiento humano, solo ve su egoísmo, su superficialidad y su religiosidad vana. Están ciegos para ver la verdad. Esa gran pregunta que le hace Pilato: ¿y cuál es la verdad? Esa pregunta no la hizo solo Pilato, la hace tu corazón y el mío, el corazón de cada ser humano. Es la pregunta que grita el alma humana porque anhela la verdad para la que fue creada. ¿Cuál es la verdad? No solo ellos, nosotros nos hacemos ciegos para ver la verdad del amor al que estamos llamados, la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso que aconteció en el pretorio
Eso que aconteció en esa columna donde lo amarraron y lo flagelaron. Eso que aconteció en ese camino hacia el Calvario, en cada caída, en la crucifixión, en esas horas de angustia, de asfixia, donde tenía los ligamentos rotos, donde estaba en ayunas, donde tenía la espalda despedazada, donde se le podían contar los huesos, donde el cuerpo físicamente no daba, donde tenía hipotermia colgado a esa altura, donde finalmente entrega el espíritu y muere, y se rasga el velo del templo, y se sacude el santuario, y tiembla la tierra. Todo lo que aconteció ese Viernes Santo nos muestra que el amor de Dios, eso que Él dijo y luego hizo, lo hizo de una manera total, lo hizo de una manera libre, porque nadie lo obligó. Lo hizo de una manera fiel a las promesas que nos había hecho, incluso desde el jardín del Edén. En el instante en que nos vio caer, prometió que el hijo de esa mujer nos daría la vida, que Él mismo vendría a salvarnos. Ese amor se hizo pasión y nos enseña lo que realmente es la pasión, para que podamos entender que el amor humano, ese amor que tanto mueve nuestro corazón, ese amor por el que vibramos y por el que soñamos y que queremos construir, amor de familia, amor con nuestros hijos, amor de amistad, amor de pareja, amor que nos llene el corazón y que le dé sentido a las cosas que hacemos. Esa que es la mayor angustia, el mayor dolor del corazón humano es no ser amado. Eso que ni el dinero, ni el placer, ni los lujos, nada en este mundo puede llenar. El anhelo por el amor eterno de Dios y que los demás sean para nosotros un signo que reflejen ese amor. Hoy en este Viernes Santo nos desmiente la idea de que el amor apasionado es un amor superficial, un amor romántico o egoísta. ¿Qué entendemos tú y yo por pasión? Porque no está hablando de un erotismo superficial o de un impulso del momento donde apasionadamente nos entregamos a una obra, a una misión, una persona o incluso en la relación sexual. Está hablando de una pasión con mayúscula que es contraria al romanticismo superficial y al egoísmo. La pasión de Cristo no es romántica ni es egoísta. Si entendemos el romance de la pasión, lo entenderemos en la crudeza del dolor. Y ahí puedo entender lo que me decía esta persona de mi familia. ¿Cuál es la obsesión con el dolor? Porque quieren hacernos creer que todo lo que es amor tiene que ver con el sacrificio y con flagelarnos y con darnos golpes de pecho y con aguantar el sufrimiento que los demás nos producen. Y es que claro, es muy difícil para nuestro corazón entender cuáles son los alcances de un amor apasionado que se entrega hasta el sacrificio. Y ojo, él no está hablando de un sacrificio en el que tú permitas que en nombre del amor te atropellen, te humillen, corra peligro tu salud física, emocional o la de tus hijos en el caso del matrimonio. Está hablando de un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo entrega, como nos dirá la Escritura. Un amor que cree todo, espera todo, lo puede todo. Esa es la pasión. Y la pasión de ese amor que lo dijo y luego lo hizo, se encarna en un cuerpo, es decir, en una historia concreta. Tú y yo estamos llamados a unirnos a la pasión de Cristo. Esa es una de las oraciones que más me gustan después de comulgar. Pasión de Cristo, confórtame. Y yo siempre digo, pasión de Cristo, enamórame. Que yo sea capaz de amar en una dimensión tan apasionada que yo pueda entender que el amor verdadero se sacrifica por el otro. Estamos acostumbrados a entender el amor como algo que yo recibo. Si yo amo porque necesito recibir algo a cambio, compañía, satisfacción, de alguna manera un apego emocional que necesito tener con alguien, una validación de mi personalidad o de mi identidad porque creo que no soy suficiente hasta que alguien más no viene a afirmarme o a validarme. No, el amor verdadero, el amor de la pasión es ese amor que se abraza a la cruz, en una historia concreta. Caminar con Cristo en la cruz es, y ya lo decíamos antes en otro video, abrazar tu historia concreta, porque no puedes amar desde otro lugar, porque no puedes amar desde otro corazón, desde otra familia, desde otra personalidad. Caminar con Cristo en el Gólgota, hacer ese sireneo, es abrazar la cruz de tu vida, de tu historia, de eso que tienes hoy, haciéndote la pregunta de ¿qué estoy llamado a hacer con esto que tengo? Si realmente me dejo interpelar por aquel hombre Dios que cargó esa cruz, que era mi historia, mis luchas, mis pecados, mis rupturas, mis caídas constantes, se las cargó encima y se hizo pecado por mí.
sin haber pecado jamás, se revistió de todos mis pecados y se subió a esa cruz para darme una vida nueva y enseñarme que el amor no es lo que yo recibo de otros, el amor es como yo me doy a otros. Y en ese darme estoy al mismo tiempo recibiendo la plenitud de mi vocación en esta tierra, porque ahí comprendemos que el amor ni es interesado ni es egoísta, y que tú y yo, si realmente queremos ser felices, deberíamos un poco cambiar la pregunta de por qué no soy amado, por qué aquí no me quieren, por qué aquí no me eligen, por qué aquí no soy suficiente, porque eso nos va a enfrascar en una vida de miseria, porque a los ojos de los demás el amor que nosotros anhelamos jamás va a ser suficiente, jamás tendrán la totalidad de ese amor que nosotros anhelamos y para el que fuimos creados. Hacernos esas preguntas, o más bien vivir de esas preguntas inconclusas, insatisfechas, nos condena a la frustración durante toda la vida, porque siempre le reclamaremos a los demás más de lo que nos pueden dar, o nos conformaremos con menos de lo que realmente sí podrían darnos, como un amor efectivo, libre, total, fiel y fecundo. Cristo en esa cruz nos enseña que el amor es un movimiento en salida, que amar es salir de mí mismo, comprometerme tanto con el bien del otro que me lleve incluso a sacrificarme de forma apasionada. ¿Y cómo es esa pasión? Es una pasión constante, no es de impulsos, no es de momentos, no es cuando me nace ser amable con alguien, o me nace entregarme en una vocación, o me nace ser sacerdote, o me nace casarme contigo, o me nace ser tu amigo, y luego cuando ya no me nace, pues no lo hago. El amor verdadero, la pasión con mayúscula, es un movimiento de salida constante, y por eso no solo es constante sino comprometida. No se queda en las dificultades del momento, no se queda en la traición del momento, en el abandono del momento, en el rechazo del momento. Se sigue donando porque sabe que hay algo más, se ha comprometido con un propósito eterno. Y ahí me recuerda ese movimiento a veces tan natural, común, cuando tú y yo hemos sido heridos, de cerrar el corazón y decir: no vuelvo a confiar, no me vuelvo a entregar, no vuelvo a creer en la iglesia, en los sacerdotes, en el matrimonio, en mis papás, no sé. Es casi que un movimiento natural de protección. El Señor nos revela en esa cruz que el amor verdadero es un compromiso que siempre mira el más allá, el propósito trascendente al que fui llamado. Y aunque aquí me rechazaron, aunque aquí me abandonaron, aunque aquí efectivamente me fallaron, yo no dejaré de entregarme. Aprenderé a entregarme con mayor cuidado, con mayor serenidad, con mayor responsabilidad, porque el amor es también responsable, pero es un amor constante, porque sé que la entrega no depende del otro, sino de mí, y yo quiero responder a ese llamado. Y eso es lo que lleva a Cristo a llegar a la cruz, aunque muchas veces parecía que no se iba a levantar. De hecho, humanamente Él tuvo que haber muerto mucho antes de la primera caída, y mucho después de la primera y la segunda caída en ese camino al Calvario. Se seguía levantando porque sabía que no dependía de los demás, ni de los que le gritaban, ni de los que lloraban, ni de los que lo escupían. Él sabía cuál era su identidad y que había sido llamado a amar hasta el extremo, y por eso se siguió levantando y siguió caminando y siguió confiando y siguió entregándose, aunque hubiese dolor, sufrimiento y sacrificio. Ese es el amor que purifica nuestro corazón, porque nuestro corazón, el día que muramos, necesitará estar de tal manera purificado por el amor que nos permita ver al que es el amor cara a cara. Verlo cara a cara requiere que tú y yo, desde ya, en esta vida, nos atrevamos a dejarnos purificar por un amor que quema, por un amor que duele, por un amor que sigue creyendo sin límites, confiando sin límites, y que se pregunta todos los días: Señor, ¿dónde me quieres entregándome hoy? No, ¿qué puedo recibir de los demás? ¿O qué es todo eso que los demás deberían darme y no me están dando? No. Caminar con Cristo en este Calvario debería llevarnos a vivir en esta pregunta constante de ¿dónde puedo servir? ¿Dónde me puedo entregar? Sabiendo que ahí en esa entrega me encontraré con aquel que se hizo entrega. Y con esto termino. Ojalá que este Viernes Santo te lleve a ti y a mí a volver a ordenar el amor, como decía San Agustín, ese ordo amoris, a ordenar los amores de nuestra vida, a ordenar cuál es el amor que realmente necesitamos versus los demás amores que podemos recibir con libertad y gratitud. Porque mientras tú y yo no tengamos claro que el único amor que saciará nuestra soledad, nuestros anhelos y nuestro corazón está en esa cruz, seguiremos mendigando amores en otros lugares y seguiremos sintiéndonos frustrados por lo que todo
todos esos amores no pudieron darnos. Ojalá que este Viernes Santo nos permita dejarnos amar por Él y volver a poner su amor en el primer lugar, más que mi matrimonio, más que mi soledad, más que mis amigos, más que aquello más grande que yo sueño. Si el Señor está en el centro, todo lo demás se empieza a ordenar. Porque como lo dijo Él, busca primero el reino, ese amor. ¿Quién es el reino de Dios? Por eso Él decía, el reino ya está entre nosotros. Yo soy. Búscame primero a mí, que todo lo demás se te dará por añadidura. Y no quería terminar el video sin hablar de ella, porque claro, podemos decir, a Jesús le fue muy fácil porque era Dios. Pero María es una criatura. María no es Dios. María es una mujer que aunque fue concebida sin pecado, inmaculada, en vistas al Hijo que llevaría en su vientre, a Dios mismo, sigue siendo una criatura. María nos enseña cómo se vive ese amor apasionado, el amor que no es romántico superficialmente ni egoísta buscando que reclamar de otros, el amor que aquello que dice lo hace, porque cuando dijo fiat, sí, acepto, hágase en mí, en la anunciación, cuando todo parecía bien, será el rey el que salvará al pueblo. Eso que dijo, luego lo hizo y volvió a decir fiat, con todo el compromiso, con toda la constancia, en medio del dolor y el sufrimiento más atroz que nos podamos imaginar, siguió diciendo fiat, porque empeñó la palabra y entregó la carne, no solo para que Él naciera de su carne, sino que estaba ahí entregándose completa a la voluntad de Dios. Aunque no lo entendía todo, aunque el dolor parecía abrumador, casi que la dejaba sin aliento, seguía diciendo fiat, seguía entregándose, seguía creyendo y seguía confiando. Y por eso recibe a Pedro después de la negación, y por eso acompaña a los apóstoles después de la muerte del Señor y los reafirma con la seguridad de la resurrección, porque ella sabe que esa entrega tenía un propósito, que hay algo más, que hay un fin trascendente para el que ella fue llamada. Sin importar lo que viera, lo que ocurriera o cuánto sufriera, siguió diciendo que sí al amor que vale la pena. Que María a ti y a mí hoy nos enseña a abrir el corazón para ponerlo a Él en el primer lugar, para aprender a decir fiat a ese amor al que tú y yo fuimos llamados, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sin cerrar jamás el corazón, sin encerrarnos en egoísmos o en miedos, en temores de ser rechazados o lastimados. Que junto a María podamos caminar con el Señor en esta noche, que hagamos silencio interior y dejemos que el amor nos eduque, y que la pedagogía de la cruz nos enseñe a vivir mejor. Con libertad te invito a que si este video te ayudó, lo puedas compartir con otros. Quiero leerte en los comentarios. Me encomiendo también esta Semana Santa, este triduo pascual, a tus oraciones. Y no se te olvide que aprendiendo el amor verdadero y apasionado en la cruz, somos suyos.